convocamos con el fin de conocer la agenda legislativa del año 2016. Vamos entonces a dar la palabra a la señora presidenta Gabriela Rivadeneira. Hola, ahí creo que está bien. Bueno, un saludo nuevamente a todos los representantes de los medios de comunicación, deseándoles un excelente año 2016, que es un año que nos depara muchos retos. Como ecuatorianos y ecuatorianas, deseamos realmente que la sumatoria de todos nuestros esfuerzos, de todos nuestros anhelos, de la esperanza recobrada en que en nuestro país es posible un desarrollo basado en nuestra propia realidad y en nuestra soberanía. Yo creo que ese es el esfuerzo que va a hacer que este año sea estable para todas y todos nosotros y que también nos permita marcar nuevos retos importantísimos para la transformación de esta patria. Siempre hemos dicho y hemos reivindicado que estamos en una nueva patria, en un nuevo momento de este Ecuador diverso que nos permite justamente debatir sobre democracia, sobre libertades, reivindicar y recalcar la importancia de estos dos principios fundamentales para el Estado ecuatoriano, como es la democracia y la libertad. Y en base a eso, yo quiero decirles que desde esta institución, que es la Asamblea Nacional, estamos poniendo todo el énfasis en que la agenda legislativa del año 2016 recoja justamente esa aspiración y esa necesidad de actualizar y de poner a la vanguardia muchos de los temas legislativos que permitan fortalecer y expandir derechos en nuestro país. Para nosotros, lo más importante son los ecuatorianos y ecuatorianas. Y en ese marco está diseñada esta agenda legislativa que hoy a través de ustedes ponemos a consideración de todo el país. Yo quiero agradecer aquí la presencia de todos los miembros del Consejo de Administración Legislativa y de los presidentes y presidentas de comisiones y otros delegados de varias de las comisiones de esta asamblea, porque además decir que en estos 3 años hemos construido esta agenda legislativa basados en el pensamiento colectivo de toda la institución. Han sido los miembros de cada una de las comisiones y además a través de sus presidentes y presidentas que hemos podido poner en la agenda los temas que son de prioridad y de importancia en el tratamiento de cada una de las comisiones. Por lo tanto, este año no es la excepción y hemos trabajado ya desde finales de diciembre del año 2015 hasta la semana pasada en finiquitar y en pulir esta agenda legislativa para poder darla a conocer y para, sobre todo, marcar nosotros una hoja de ruta apropiada para saber que a finales del año 2016 tendremos la aprobación de estas leyes que, insisto, siguen o están directamente relacionadas al cambio estructural del país, de un sistema que lo estamos cambiando poco a poco entre todas y todos nosotros. Voy a dar a conocer rápidamente justamente cuáles van a ser las leyes, en qué comisiones estarán y posterior a esto, lógicamente, pues daremos paso a que sus inquietudes puedan ser contestadas por cada uno de los miembros de las diferentes comisiones. Aquí está nuestra compañera primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, también. Si es que alguien tiene alguna inquietud puntual sobre algún tema particular, justamente están nuestros compañeros y compañeras para poder dar respuesta a esas inquietudes. En la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, tenemos la Ley Reformatoria al Código Integral Penal. En esto hay algunas iniciativas justamente para seguir mejorando esta norma, que sin duda alguna es una norma garantista de derechos. Tiene un nuevo proyecto en el tema de reforma que está siendo tramitado por la Comisión. Está la ley reformatoria, la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, que es producto justamente de la aprobación del primer proyecto de enmiendas que tuvimos en el año 2015. Y está el Código Orgánico Administrativo, que por primera vez permitirá que en el país tengamos una norma que regule el sector público. En la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social tenemos todas las reformatorias de leyes que tienen que ver con el servicio público. Esto también es producto de la enmienda constitucional. Han sido los miembros ya de la Comisión de lo Laboral que han presentado hacia el CAL y el CAL ya ha calificado la semana pasada la propuesta de que sea un solo proyecto de reformas que que tenga que ver con todas las leyes afines a los trabajadores en el sector público. Está la Ley Integral de Seguridad Social,
que sin duda alguna irá a cristalizar lo que la Constitución de la República ya determina en cuanto a la universalización de la seguridad social en nuestro país, recalcando que en el 2015 tuvimos un paso fundamental. Esta asamblea, y a través de la propuesta de la reforma a la Ley de Seguridad Social, logramos que se puedan incorporar 1.500.000 mujeres en el sistema de seguridad social en nuestro país. Este es un proceso que ya se encuentra vigente, y desde la vigencia de la norma y del reglamento del Instituto de Seguridad Social, decirles que son en apenas 3 meses más de 80.000 mujeres ecuatorianas que ahora son afiliadas a la seguridad social. De tal manera que con ese primer paso, este año plantear la Ley Integral de Seguridad Social permitirá ir hacia esa universalidad. Está el Código de Trabajo, que también tiene que ver con el proyecto de enmiendas aprobado. En la Comisión de Régimen Económico, Tributario, su regulación y control, está la Ley Reformatoria a la Prevención, Detención y Erradicación del Delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos. Está la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, que es una de las demandas más fuertes en estos últimos años, especialmente de las organizaciones que están ligadas a la economía popular y solidaria. En ese sentido, quien preside la comisión, pues Virgilio Hernández, ha venido y haciendo una serie de foros, de audiencias, de conversatorios, de reuniones con varios de estos sectores, y el día justamente de mañana tendremos ya el primer debate de lo que será estas reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria. Está la Ley Orgánica para evitar la ilusión del impuesto a la renta sobre herencias, legados y donaciones, y está el Código de Comercio, que de igual forma es un código que va a compilar leyes dispersas en el ámbito de comercio, pero sobre todo actualiza muchas de esas normas que ya por la dinámica social pues se vuelven prácticamente inoperantes frente a la realidad de nuestra sociedad. En la Comisión de Desarrollo Económico, Productividad y la Microempresa está la Ley de Fomento Artesanal. En ese sentido, contamos ya con algunos proyectos de ley. Uno de esos proyectos de ley presentados por la propia Junta de Defensa del Artesano, los cuales tendrán que ser analizados para conformar y concretar la aprobación de esta ley. Está la Ley del Sistema y está la Ley Orgánica de Turismo, que es otro de los requerimientos que han sabido manifestar en territorio, especialmente en un país tan mega diverso y con tanta potencialidad turística, tener una norma que permita viabilizar viabilizar los emprendimientos en el sector turístico, pero a la vez implementar mecanismos de control y de regulación para mantener justamente esa mega diversidad, y que nuestro país se siga consagrando como uno de los destinos más importantes y más atractivos a nivel del mundo. En la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral tenemos la Ley de Movilidad Humana, que ya está, la comisión está próxima a presentar el informe para el primer debate del Pleno. Esto se lo ha trabajado y se ha hecho ya una ronda de socialización, no solamente en el país, sino también con nuestros migrantes residentes en cada una de las circunscripciones por el exterior, de tal manera que esta ley también se consagra como una de esas leyes en las que la minga es lo más importante, y sobre todo en la que la minga permite consolidar varias de las aspiraciones ciudadanas. Está el Código de Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público y el libro cuarto, que ustedes recordarán, el año anterior fue socializado en algunas instancias, y en este año pues tenemos la aspiración de poder aprobar también este código. Y la ley reformatoria, la Ley de Seguridad Privada. En la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales está justamente la aprobación del Código Orgánico del Ambiente. En este momento, este código está atravesando una consulta prelegislativa. Queremos agradecer a todas las organizaciones que se inscribieron ya para participar en esta consulta prelegislativa. En esta semana, la Comisión presentará el cronograma de visitas territoriales, el cual será publicado también a nivel nacional, para que todas las organizaciones sepan qué día, a qué hora y en dónde serán las audiencias públicas, para que puedan participar de lo que es el Código Orgánico del Ambiente. En la Comisión de Soberanía Alimentaria, Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, tenemos 3 leyes. La una es la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico, la Ley de Pesca y la Ley de Sanidad Animal y Vegetal. Vale recalcar que la semana pasada, iniciando este año de labores legislativas, la Asamblea Nacional realizó la aprobación de una ley histórica para la revolución agraria y para los campesinos y agricultores y agricultoras de nuestro país, que fue
fue justamente la aprobación de la Ley de Tierras. El día de hoy estoy enviando justamente este texto aprobado por la Asamblea al co-legislador para recibir las observaciones en el lapso de 30 días, así que aspiramos que en el mes de febrero la Ley de Tierras ya pueda ser publicada en el registro oficial y con eso pues dar paso a una transformación importante en cuanto a la tenencia de tierra en nuestro país. En la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Competencias y Organización Territorial, tenemos la reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, algunas reformas al Código Orgánico de Desarrollo Territorial. Tenemos ya el tratamiento y la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que recordemos, esta es una normativa que justamente paralizó su tratamiento, digamos, porque en esto deberá estar considerado un tema fundamental para el país y para lo que hemos hablado de los mecanismos de redistribución de la riqueza y sobre todo de poner en el debate qué tipo de país queremos, que es que tendrá que incorporarse en esta ley el concepto justamente de plusvalía. Y está también el tema de la Ley Orgánica para la Circunscripción Territorial Amazónica, que recordemos, esta ley es producto de la Declaratoria de Interés Nacional del Yasuní, de tal manera que este año esta ley será tratada y tramitada justamente por la Comisión de Gobiernos Autónomos para dar respuesta a la necesidad de una región con tanta especificidad como es nuestra región amazónica. En la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología está el Código Orgánico de Economía Social de Conocimientos, Creatividad e Innovación, mejor conocido como el Código Ingenios. Este es un código que también ya está en la convocatoria en este momento, más bien un llamado y aprovechar esta rueda de prensa también para hacer un llamado a todas las organizaciones y movimientos sociales que deseen inscribirse en la consulta prelegislativa del Código Ingenios. La convocatoria salió a nivel nacional justamente el domingo 3 de enero, de tal manera que en este momento todas las organizaciones pueden inscribirse para participar en la consulta prelegislativa. Está la Ley de Extinción de Universidades y Escuelas Politécnicas, suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior. Recordemos que esto es mandato justamente de que la Asamblea, a través de una ley, pueda hacer el cierre de las universidades que ya fueron cerrados hace algunos años atrás, pero que hace falta el proceso de formalización del cierre de estas universidades. Está la reformatoria, la Ley de Creación de la Universidad Estatal Amazónica, que ha salido justamente como una iniciativa del bloque de asambleístas de Alianza País Amazónicos para seguir fomentando el tema de la profesionalización y del acceso a la educación superior, especialmente en la Amazonía. Y está la Ley Orgánica de Culturas, que es otro de los retos que tenemos y que hemos venido arrastrando en la agenda legislativa de estos años, que es este año aprobar y dotar al país de un nuevo sistema nacional de cultura a través de la Ley Orgánica de Culturas. En la Comisión de Derechos de la Salud está la Ley de Seguros Médicos y Medicina Prepagada, está la Ley Reformatoria, la Ley Orgánica de Donación, Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, y está el Código Orgánico de Salud, que lo retomaremos y el tratamiento se lo hará a la brevedad posible en este primer semestre del año 2016. En la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social está la Ley Orgánica Reformatoria, la Ley de la Función Legislativa. Esta ha sido una iniciativa presentada de inicio por mi persona en calidad de asambleísta, pero que ya ha recogido también otras observaciones de varios asambleístas en cuanto al sistema de fiscalización y también en cuanto a la responsabilidad de la participación de las y los asambleístas, tanto en la Asamblea Nacional y en sus actividades inherentes a comisiones y al Pleno, como también en regular mucho más la participación de los mismos y de sus equipos de trabajo, de tal manera que es una norma que aunque no se aplique para este periodo legislativo, lo estamos haciendo con una absoluta convicción de que la Asamblea Nacional y quienes formamos parte de esta Asamblea tenemos que tener mecanismos más idóneos para evaluar nuestra participación interna dentro de la Asamblea en nuestro quehacer legislativo y de fiscalización. Y está la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juramentadas. De la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y de la Interculturalidad está la Ley Orgánica de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Nacionalidades, que ha sido presentada y calificada la semana pasada, que es una iniciativa presentada justamente por el Grupo Parlamentario de Pueblos y Nacionalidades. Está el Código Orgánico del Ciclo de Vida, que como hemos debatido anteriormente, es un código que compila todas las leyes en cuanto a niñez,
en cuanto a ancianos, la ley de anciano, en cuanto a la ley de la juventud, en cuanto a la ley de maternidad. Es decir, este código de ciclo de vida compila algunas leyes que deben ser incluso actualizadas a la dinámica actual del país. Y está la ley orgánica de comunas. Esta es la agenda legislativa, compañeras y compañeros, que se ha trabajado y que se presenta hoy públicamente como agenda legislativa del año 2016. Vale recalcar que esta es una agenda inicial que lógicamente puede que en su trayecto tenga algunos cambios. Por ejemplo, cambios sustanciales presentados por la propia iniciativa legislativa, por iniciativa de otras funciones del Estado y por iniciativa ciudadana. Es nuestro objetivo que también este año 2016 podamos tener por lo menos una iniciativa de una normativa presentada por la ciudadanía o por organizaciones sociales, como en este caso fue la ley de tierras, justamente una de las iniciativas ciudadanas que ha sido ya atendida por la Asamblea Nacional, y en ese sentido seguir alimentando en el trayecto del año 2016 una agenda legislativa que nos permita que este colectivo de asambleístas que sabe su rol histórico, que estamos absolutamente conscientes del momento de nuestro país, nos permita seguir fortaleciéndolo y generar además iniciativas legislativas que fortalezcan y mantengan nuestro desarrollo económico. Así que ante ustedes esto y cualquier duda o inquietud, pues estamos listos para tratarlo. Gracias, señora presidenta. Vamos a dar paso entonces, compañeros, a las preguntas que ustedes han requerido. Vamos a dar la palabra a Juan Esteban de Radio Pública, por favor. Le digo al Alfonso que si llego tarde, ¿cómo voy a alborotar todo? Buenas tardes, buenos días, perdón. Bueno, una consulta, dos en principio. ¿De qué se trata la ley de lenguas? Si nos puede explicar un poquito más. Y hace pocos momentos la Unión Popular presentó un documento en el CNE para que avale una consulta popular por las enmiendas aprobadas recientemente. ¿Qué opinión le merece este último hecho a criterio de ustedes? ¿Qué análisis hay que hacer? Porque ha habido bastantes del sector de oposición aún persisten en que debe hacerse una consulta popular. Muchas gracias. Muchas gracias. Y como lo hemos dicho siempre, el tema de la oposición tiene que generar este tipo de demandas y de reclamos frente a la necesidad de mantenerse en una palestra política en un año electoral. Para nosotros eso tiene una absoluta claridad política por parte de quienes presentan este tipo de denuncias y de demandas, que ojalá tuvieran la seriedad y la responsabilidad que el pueblo ecuatoriano merece y requieren un tema tan importante como fue haber dado paso a la primera reforma que tuvo nuestra Constitución del 2008, que fue la Constitución de Montecristi. Yo me reivindico como representante de la institución y de esta función del Estado en decir que el proceso de enmienda constitucional cumplió con todo lo establecido, no solamente en la Constitución de la República del Ecuador, que es la misma Constitución que da paso a que estas herramientas sean usadas justamente para poder reformar y para poder ir mejorando ciertos temas de la Constitución que permitan ampliar derechos para los ciudadanos y ciudadanas, sino que además fue en estricto cumplimiento de la Corte Constitucional, que es la única institución que puede determinar si es que aplica o no determinado procedimiento para esas reformas constitucionales. En este caso fue la Corte Constitucional que determinó que la Asamblea Nacional sea la que lleve a cabo el proceso de enmiendas. Y lo hemos hecho, y como lo he dicho en otras veces, no lo hicimos encerrados, 137 personas encerrados en el edificio de la Asamblea ubicada en la capital de la República del Ecuador. El proceso de enmienda fue una gran minga, una construcción de todo el país, un recorrido de la Comisión Especial de Enmienda por todas las provincias y de nosotros como asambleístas en cada uno de nuestras provincias a las que representamos. De tal manera que no solamente hemos cumplido con el grado de legalidad del procedimiento de las enmiendas, sino que estas enmiendas se han nutrido de la legitimidad otorgada por el pueblo ecuatoriano. Y en ese mismo marco, decirles que la decisión que se ha tomado, yo creo que es la decisión que reivindica, pero sobre todo es coherente con la política de esta Asamblea Nacional de los últimos años.
que nada, absolutamente nada pase a debate del Pleno, peor aún aprobación, si es que no tiene la participación de los sectores involucrados, si es que no tiene un alto aporte de las organizaciones y movimientos sociales. Y basados en esa coherencia y en esa convicción de que solamente el pueblo es el soberano, pues este segundo proyecto de enmiendas hemos decidido también construirlo de esa misma manera participativa y de esa misma manera en la que la ciudadanía puede involucrarse, no solamente conocer de un contenido. Por eso es que yo me atrevería a que solamente estos 3 meses siguientes, que van a ser los de la socialización, van a dar los temas que van a formar parte de este segundo proyecto de enmiendas. Antes de eso, son temas de propuestas, que entrarán al mismo debate y a la misma discusión. Y esperamos que a finales de abril, después de este amplio proceso ciudadano que vamos a llevar, pues podamos presentar cuáles son los temas que pueden ser acogidos para hacer la presentación de un segundo proyecto de enmiendas. Así que reivindico la característica legal, pero sobre todo la característica de legitimidad que tiene un proceso de enmienda en nuestro país y que, por supuesto, lo vamos a seguir enfrentando como siempre lo hemos hecho, con absoluta seriedad y responsabilidad, con una convicción de ética política profunda, y que esos serán siempre los principios que comanden nuestro accionar como asamblea. Le voy a dar paso a la palabra a Alexandra Ocles, representante del Grupo Parlamentario de Pueblos y Nacionalidades, quien hará la exposición de cuál es el detalle del proyecto de ley de lenguas. Gracias, Gaby. Básicamente, este proyecto que ha sido presentado por los asambleístas que hacemos parte del Grupo Parlamentario por los Derechos de Pueblos y Nacionalidades tiene varios objetivos. Uno de ellos, dar paso también a la consolidación del Estado plurinacional e intercultural. Otro objetivo es garantizar los derechos de quienes hablan lenguas ancestrales y en esa medida fortalecer la identidad. Muchos de los pueblos y nacionalidades, por efectos de la asimilación, en muchas ocasiones están perdiendo sus lenguas, y ha sido uno de los requerimientos que el grupo parlamentario impulsó en discusión con distintos sectores. Es una ley que, como les manifiesto, va a permitir esa garantía del derecho a la lengua que tienen los pueblos y nacionalidades, y en esa medida entonces ha sido ya calificada por el CAL, va a estar en tratamiento en la Comisión de Derechos Colectivos, en donde los pueblos y nacionalidades haremos presencia para acompañar el debate de esta ley. Gracias, señora asambleísta. Damos entonces la palabra al compañero Paul Romero de Coahuila. Gracias, señora presidenta. Buenos días a los legisladores de igual manera. Señora presidenta, no veo que en la agenda legislativa se contempla, o al menos no sé si es que es porque sería iniciativa del Ejecutivo, el caso de las 2 leyes que anunció el presidente de la República retornarán a la Asamblea. Estamos hablando de herencia y plusvalía, y quiero saber si es que efectivamente se contempla o qué es lo que ocurrió que no está dentro de la agenda. Gracias. Bueno, como había mencionado, en una de las leyes que ya está en trámite en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, que es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, justamente había mencionado que en este año se retoma, después de el proceso de diálogo territorial, que fue muy provechoso en los últimos meses del año 2015, porque este diálogo territorial nos permitió esclarecer los verdaderos objetivos tanto del proyecto de ley de plusvalía como el tema del proyecto de ley de herencia, y que van encaminados a esa lógica de redistribución de la riqueza, pero sobre todo a marcar la estructura de un país en el que hoy por hoy defendemos derechos e igualdad de oportunidades para todas y todos los ecuatorianos. De tal manera que en esta ley de ordenamiento territorial debe contemplarse la incorporación de un tema como el de la plusvalía. Como bien conocemos, a nivel de procedimiento, tanto la iniciativa de plusvalía como de la herencia, y conforme consta en la Constitución, deben ser proyectos presentados por el Ejecutivo. Toda norma que interfiera con temas presupuestarios y económicos deben ser presentados por la función ejecutiva. Sin embargo, nosotros hemos sido muy claros que para nosotros, como función legislativa, estas 2 iniciativas forman parte fundamental de nuestros objetivos para este año. De tal manera que los 2 temas
temas serán incorporados una vez que el Ejecutivo los vuelva a presentar formalmente a la Asamblea Nacional y serán tratados tanto el tema de plusvalía en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados y en el tema de la Ley de Herencia en la Comisión de Régimen Económico, cómo se inició su tratamiento a mediados del año anterior, previo a que sean retiradas temporalmente por el Ejecutivo. Gracias, señora presidenta. Damos la palabra a Cristina Cabezas de Telegram. Presidenta, ¿cómo está? Buenos días. Presidente, quería consultarle nada más una precisión. La ley o el proyecto que tendrá que ser enviado por el Ejecutivo de Herencias será otro nuevo, además del que ya está en tratamiento en la Comisión de Régimen Económico. Y una adicional, si nos puede hacer por favor un resumen de todas las leyes donde tenemos que superan las 30 los proyectos de ley que serán estos, cuántos son en total, en el número exacto de todos los proyectos. Bueno, gracias por la consulta. En la Comisión de Régimen Económico actualmente se está tratando justamente la ley orgánica para evitar la elusión del impuesto a la renta sobre herencia, legados y donaciones, que es justamente el proyecto de ley reformatorio a la ley actual que se basa estrictamente en el tema de elusión fiscal. El proyecto de herencias que fue retirado temporalmente, lógicamente se trata de un nuevo proyecto de ley que estamos a la espera en el legislativo. Sin embargo, le voy a ceder la palabra a Rosana Alvarado, que además de ser nuestra primera vicepresidenta, es miembro de la Comisión de Régimen Económico, para que nos pueda dar detalles del tratamiento de lo que está actualmente en la comisión. Gracias, Gaby. En la misma línea de lo que manifestó la presidenta, se tratan de dos proyectos de ley diferentes. Recordarán ustedes cuando el proyecto fue presentado en el mes de junio, sí, incluía allí el tema de los fideicomisos, de los paraísos fiscales, y la propuesta era cerrar las ventanas con las cuales no se pagaba el impuesto a la herencia. Se retiró ese proyecto, ustedes lo recordarán, se retiró ese proyecto y hace pocas semanas el presidente de la República, porque este es un tema tributario, únicamente le corresponde al Ejecutivo presentarlo, se presentó esta propuesta que está siendo tratada por la Comisión de Régimen Económico, ya no en lo relacionado con la tabla que establece impuestos a la herencia, sino en lo relacionado con, como mencionaba la presidenta, pues cerrar aquellas ventanas por las cuales se hacía fácil o sencilla la elusión o la evasión del pago del impuesto. Entonces, posteriormente, pues el presidente, recordarán, ustedes había dicho, estamos a la espera de ejemplos que demuestren que la clase media, sí, peor todavía la clase económicamente más débil, la fracción económicamente más débil, pueda verse afectada por una ley de este tipo. Seguimos a la espera de esos ejemplos que tenían que demostrar que era un impuesto que perjudica a la gran mayoría de los ecuatorianos. Hasta este momento estos ejemplos no se han presentado. En algún momento pues es el Ejecutivo el que tiene la posibilidad de presentar la propuesta a la Asamblea. ¿Cuándo podría llegar? Muchas gracias, señora. Bueno, solamente para complementar la pregunta que hacían en cuanto a cuántas leyes, estamos presentando en la Agenda Legislativa 2016 36 leyes que alimentarán justamente la tarea legislativa, ya por informarles que en estos 2 años y casi 9 meses que llevamos al frente como periodo legislativo. En mayo estaremos cumpliendo justamente nuestros 3 años de periodo. Hemos aprobado 40 leyes que se han puesto al servicio de toda nuestra población ya y que están dando justamente resultados en base a los objetivos que fueron generados de estas leyes. Este año están en la agenda justamente 36 leyes y valga la pena decir también y aclarar, porque uno de los mitos es relacionado sobre el tema de las presentaciones y de las iniciativas en cuanto a las leyes. De las 40 leyes aprobadas, 17 leyes se han aprobado basadas en iniciativas legislativas y del resto, 4 leyes han sido presentadas por otras funciones del Estado. Ha sido una ley presentada por iniciativa popular y el resto de las leyes presentadas por la función ejecutiva, de tal manera que reivindicar el rol que ha tenido esta Asamblea y este periodo también en la generación de iniciativas legislativas. Gracias, señora presidenta. Vamos a dar la palabra a Robinson Robles de Hispano. Señora presidenta, buenos días. Por hacerle una consulta referente a un tema constitucional que estaba ya escrito y está en vigencia en la nueva Constitución, y es la aplicación de la justicia indígena reconocida en nuestra Constitución, pero que no hay una ley, una aplicación, un reglamento para que
se han normado los parámetros de la justicia indígena, hasta dónde puede llegar, cuándo puede o no estar afectando temas del Código Penal, temas de derechos humanos. Esto falta en un cuerpo legislativo. Le dejo esa inquietud. Y otra, por favor. ¿Cómo se siente usted luego de 3 años, y faltando un periodo legislativo de un año más, teniendo las 3/4 partes de la Asamblea Nacional, con lo trabajado, con lo obrado hasta el momento y con lo que se viene? ¿Cuál es su sentir personal sobre ese tema? Muchas gracias. Decirles que, bueno, en el tema de la justicia indígena ha sido un tema que se lo he estado debatiendo en muchas esferas, principalmente a raíz de determinadas respuestas y resoluciones que ya ha dado la Corte Constitucional sobre estos temas. Yo creo que es un tema que debe seguirse debatiendo, es un tema ya de estructura en cuanto a la justicia y a la garantía de derechos humanos en nuestro país. Hemos avanzado muchísimo. El Código Orgánico Integral Penal yo creo que fue un aporte significativo para la defensa irrestricta de los derechos humanos. Sin embargo, estos son temas que tendrán que seguir en el debate. Pero aquí también es una invitación para que la academia, por ejemplo, pueda generar diferentes espacios de debate profundo, no solamente basados en un tema de necesidad nacional, sino en temas de necesidad regional. Recordemos que son varios países en la región de América del Sur quienes han topado justamente la diferencia entre justicia ordinaria y justicia indígena, de tal manera que este es un tema que sigue vigente, pero que principalmente, mucho más allá de hablar de la necesidad de una ley, es hablar sobre la necesidad de un debate que permita que la sociedad vaya también identificando y conceptualizando, especialmente en este caso pueblos y nacionalidades, el tema de la aplicación de la justicia. Así que lo seguiremos tratando con la sensibilidad del caso que merece, pero sobre todo la responsabilidad. Y en el otro caso, yo creo que debe ser un sentimiento compartido de toda esta Asamblea y de estos miembros también de la Asamblea Nacional, en el sentido de que ya próximos a cumplir 3 años en nuestro quehacer, hemos logrado abarcar gran parte de la agenda legislativa presentada en nuestro plan de trabajo cuando nos postulamos como candidatos para llegar a esta instancia. Es algo que también sería muy bueno analizar cuánto de ese plan de trabajo ha sido cumplido por este periodo legislativo, pero además cuánto también falta por hacer, y yo estoy segura que por más esfuerzos que hemos realizado durante este periodo, faltarán y quedarán muchos temas pendientes, pero habremos topado lo más fuerte, lo que más incomprensión causó de periodos anteriores, donde la mayoría tenía una incidencia directa en la toma de decisiones de este Parlamento. Recordemos que Ley de Comunicación, Código Orgánico Integral Penal, que la propia Ley de Aguas y la Ley de Tierras que ha sido aprobada, fueron paralizadas por falta de esta comprensión, especialmente de actores de partidos y movimientos políticos de oposición frente a las necesidades de transformar este país. Un código financiero, por ejemplo, nunca se hubiera podido aprobar con las condiciones y la correlación política de otros periodos. Ha sido este periodo, gracias a la confianza que nos otorgó el soberano, el pueblo en las urnas, que nos dio una mayoría que nosotros lo solicitamos en la campaña electoral cuando llegamos acá justamente en las elecciones de febrero del 2013. Y fue un equipo de trabajo para consolidar y sostener los cambios más profundos que requería el proyecto de la Revolución Ciudadana. Y esto no es partidista. Eso yo quiero aclarar también, porque muchas veces se confunde con que este es un tema de partido. Este es un tema de país. Y ha sido la mayoría de la población ecuatoriana que ha ido acompañando, ha ido validando y ha ido legitimando cada paso que hemos dado en este proyecto desde cada una de las instituciones y funciones del Estado. Por lo tanto, yo creo que esta función del Estado, con todos los temas que hacen falta por topar y por aprobar todavía, hemos dado una respuesta que sin duda alguna reivindica el rol fundamental de aquellas aspiraciones de organizaciones, de movimientos sociales y de ciudadanos invisibilizados. Nunca antes se hubiera podido, si no hubiera sido con esta mayoría parlamentaria, aprobar una ley para que las amas de casa sean reconocidas en el sistema de seguridad social. Temas como estos y temas como muchos otros en el ámbito económico, que sean los campesinos, los agricultores, los pequeños comerciantes, que tengan una remisión de multa, intereses y recargos para que puedan pagar sus deudas, para que ayuden también a recuperar el crédito que tenían muchas de las empresas públicas y privadas en nuestro país, pero especialmente lo público. Se dio únicamente y exclusivamente por tener una comprensión de la importancia social, política y económica que tenía por parte de esta Asamblea Nacional. De tal manera que yo creo que hemos dado una respuesta
que va acompañada de la gente, que faltan temas por topar, por aprobar, pero que sin duda alguna la agenda legislativa 2016 los recoge, y ojalá el próximo periodo de legisladores y de legisladoras tengan la misma conciencia de lo necesario, de lo indispensable para seguir garantizando derechos a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias, señora presidenta. Vamos a dar la palabra a Carla Maldonado, de Diario El Expreso. Buenos días, señora presidenta. Por favor, tengo dos preguntas. La primera, en estos 36 proyectos de leyes, ¿hay alguno que sea de la oposición? Si no es así, ¿por qué razones? Y la segunda, tampoco veo en la lista de ustedes el proyecto de ley que está para el informe de los ex trabajadores de la Cervecería Nacional. Ustedes, con esa sensibilidad especial que tienen, no tratan esto, y hay cientos de trabajadores que están esperando esa aprobación. Gracias. Y que no pueden jubilarse. Muchas gracias. En la primera pregunta, bueno, pues nosotros generamos las iniciativas por responsabilidad y por obligación como legisladores. Y a eso sabrán decir los diferentes actores de oposición cuál ha sido su responsabilidad y su seriedad frente a su tarea legisladora. Y en el segundo aspecto, en cuanto a los ex trabajadores de las cerveceras, para nosotros ha sido un tema muy sensible, pero sobre todo que ha dotado de mucha calidad humana este tema. Los compañeros y los representantes han sido recibidos reiteradas veces por esta asamblea, por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, justamente para analizar la problemática, y tanto los ex trabajadores como la función legislativa estamos conscientes es que esto depende justamente de la Corte Constitucional y de la interpretación que dé la Corte Constitucional para que las cerveceras las cementeras den el aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que éste a su vez pueda dar este aporte justificado a todos los ex trabajadores. Sin embargo, la Asamblea, como siempre, ha hecho de ese nexo, y la Comisión y los miembros de la Comisión de lo Laboral han hecho el nexo entre las necesidades de los ex trabajadores, tanto con la Corte como con otras instancias, respetando nuestras autonomías, sin poder incidir directamente, porque cada uno de nosotros respondemos a nuestras propias competencias, pero sí haciendo caer en cuenta la importancia de saldar una deuda que tenemos con los ex trabajadores. Así que esperamos que este tema ya vaya solucionándose. No sé si Margerly, como presidente de la Comisión de lo Laboral, nos pueda dar alguna puntualización extra sobre el tema. Gracias, Gaby. Señores y señoras miembros de los medios de comunicación, simplemente para aclararle a la señora comunicadora que no hay ninguna ley, ni ha habido ninguna ley sobre Cervecería Nacional. Cervecería Nacional tiene un problema que tiene que resolverlo, como decía Gaby, efectivamente la Corte Constitucional. Pero aquí en la Asamblea Nacional, como lo decía la presidenta, siempre hemos atendido a los ex trabajadores de cervecería, y los hemos atendido, hemos oficiado a los organismos competentes, pero no podemos hacer nada más allá de lo que la Constitución y la ley nos faculta. En ese sentido, quien tiene que poner para ser discutido este tema de cervecería no es la Asamblea Nacional, sino la Corte Constitucional, y es en esa instancia donde se deben de hacer las preguntas correspondientes. Entonces, vuelvo y repito, sobre cervecería no tenemos ningún proyecto de ley pendiente en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Lo otro sí, que es lo que mencionaba Gaby, que es sobre el tema de las cementeras. Eso es otro tema, y que ya está presentado el informe al Pleno de la Asamblea para que se pueda dar el debate respectivo, pues, y seguir en el curso pertinente. Gracias. Vamos a dar paso a la pregunta del compañero Ricardo Bravo, de TV Legislativa. Señora presidenta, buenos días. Sí, una breve puntualización nada más en cuanto a la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Cuál es el seguimiento que usted personalmente le ha podido dar a ese proyecto de ley que está precisamente en la Comisión de Participación Ciudadana? Bueno, recordemos que desde que el proyecto fue calificado a la Comisión de Participación, ha habido algunos cambios de la propia directiva de la Comisión, lo cual no ha permitido tener una estabilidad en el tratamiento. Sin embargo, en estos momentos la Comisión está retomando ya el diálogo sobre las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y esperamos que se presente lo más pronto posible. Estamos nosotros incluso en este momento realizando un alcance a lo presentado como iniciativa legislativa,
puntualizando otros aspectos que en el transcurso de los últimos meses nos hemos visto en la obligación de fortalecerlos a través de una norma clara, a través de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Como es una ley de carácter estricto y de cumplimiento estricto para la función legislativa, pues es una ley que será tratada con esa responsabilidad, pero realmente es un tema muy interno, no merece ni necesita de una socialización hacia el externo, así que esperamos que ya en el primer semestre de este año podamos tener la ley aprobada en esta instancia. Muchas gracias, señora presidenta, señores asambleístas, amigos de los medios de comunicación. Damos por terminadas. Gracias. La gente estaba preocupada por el hecho de que Correa se perennice en el poder, se quede en el poder para siempre, y entonces se planteó esta transitoria con el objeto de calmar los ánimos, de que las enmiendas pasen sin mayor problema. En febrero de 2014 se evidenció, se mostró que ya el presidente Rafael Correa no podía endosar su voto a quien sea que designe como candidatos a nivel nacional. Entonces ahí por primera vez Alianza País ve su liderazgo, su principal apelación a la legitimidad, que era ganamos en las urnas, siempre ganamos las elecciones, siempre somos más, etcétera, etcétera. Por primera vez ve ese fundamento de su legitimidad amenazado. Y lo atropellado que ha sido el proceso cuando Alianza País prepara a toda su fuerza de choque paralelamente de los asambleístas, los alternos. Por si alguno se echaba para atrás o cambiaba de manera de pensar, pues había quien lo reemplace y no les vaya el voto. Esta duda que existe sobre el futuro electoral de Correa paraliza a la oposición. ¿Y a qué me refiero? Porque hay algunos actores en la oposición que estarían dispuestos a ser candidatos si Correa no se lanza. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Quiero un país transparente, que todos estén presentes, igualdad y libertad para elegir. Decidimos ser honestos, con valores muy bien puestos. Decidimos lo que puede suceder. Quiero patria inclusiva y transparente. Yo quiero patria que mi gente vea de frente. Aquí me quedo yo. Yo estoy aquí. ¿Cómo es el Ecuador que sueño? Un país muy bonito para vivir. ¿Cómo es el Ecuador que espero? Un país que podemos construir. Quiero un Ecuador sincero, un país para mis hijos, un futuro que podemos elegir. Más que simples ciudadanos, somos todos como hermanos, cada uno con poder de decisión.
Queremos a un pueblo en armonía, no a ratas de corbata que transmitan ira. Que construyamos un futuro mano a mano, día a día. Este es un pacto ético, Ecuador, mi gente activa. Lealtad, libertad, amor, patria querida. Que nadie nos pise el poncho como una risa fingida. Que mi país no sufra más por sus mentiras. Que los sueños que tenemos no se pierdan. En el pago de las pensiones alimenticias, para que pueda trabajar en el día y de esa manera cumplir con esa responsabilidad que tiene con los hijos o con las hijas, habría que hacer una reforma al Código de la Niñez, al Código General de Procesos, y allí introducir esa reforma, ¿sí? Para que sea viable y de esa manera obviamente se pueda hacer realidad lo que el presidente de la República propuso el día sábado en el Enlace Ciudadano. Listo, bien, gracias. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Este va a ser un tema de suma importancia y prioritario que dará tratamiento la Comisión de Justicia, posiblemente a partir de este día miércoles, en que aboque conocimiento ya de la calificación del CAL de este proyecto. Asambleísta, no pudimos ingresar, estábamos muchos. Tendría que tratar la Comisión de Justicia esta eventual reforma que anunció el presidente para que precisamente los padres, el Estado pague en este caso parte de la deuda por alimentos hasta que luego se compense lógicamente con trabajo comunitario o lo que fuere. Bueno, lo que dijo el señor presidente de la República es la posibilidad de que se haga una reforma. Bien podría ser al Código de la Niñez, al Código Orgánico General de Procesos, que entrará en vigencia recién en el mes de mayo de este año, sobre el apremio nocturno. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona obligada a pasar una pensión alimenticia no ha cancelado o está en mora más de 2 pensiones alimenticias, pueda ordenarse el apremio nocturno y el día salga a trabajar. Y que el Estado pueda inclusive, en ciertos casos, analizando cada uno de ellos, ve la posibilidad de dotarle de algún trabajo, a fin de no dejar en estado de indefensión o desprotegidos a niños, niñas o adolescentes o a las personas que tienen derecho a una pensión alimenticia. Para ello, obviamente, se requeriría de una propuesta de reforma a estas 2 normativas a las que he hecho referencia. Además, también existe una propuesta de reforma al COIN, ¿no? Que está dentro de la comisión. Esto está dentro de la agenda, de lo que escuché a la señora presidenta. ¿Cómo se va a tratar, sobre todo en el tema, por ejemplo, de tráfico de combustible? Bueno, en la Comisión de Justicia venimos ya tramitando algunos proyectos de reforma al Código Integral Penal que han sido presentados por algunos asambleístas, y hoy también esperamos que el CAL califique ya la propuesta que hizo el presidente de la República en lo que tiene que ver al contrabando de combustibles a escala menor. El señor presidente considera que las penas son muy elevadas y que habría que reducir esas penas. Por lo tanto, tenemos que esperar que llegue el proyecto a la comisión, analizarla, procesarla y en un solo informe presentar una resolución al Pleno, ¿sí? Porque no podemos dispararnos por cuerdas separadas. Hay que preparar un solo informe en base a los diferentes proyectos que se han presentado al Código Integral Penal y aspiramos que hasta mediados de este año podamos concretar estas reformas. Hay unas propuestas de reforma a la Ley de Comunicación, y le pregunto porque usted fue presidente ocasional de la comisión. ¿Estas también se contemplan en la agenda? No lo escuché tampoco. No conozco yo que se haya propuesto o esté inmerso dentro de este plan del trabajo legislativo del 2016. Sin embargo, si a lo mejor ingresan proyectos, es obvio que la presidenta de la Asamblea o el CAL tendrá que dar paso. ¿Y esa a qué comisión correspondería? Bueno, si es que se presentaría reformas a la ley orgánica, a la ley orgánica de comunicación, podría a lo mejor crearse una nueva comisión ocasional o simplemente a una de las 12 comisiones que hoy están trabajando. A ustedes, gracias.
¿Cuándo? Cuando haya chance. Oiga, en todo caso, personalmente, ¿usted qué quiere? Por ejemplo, yo si quiero bajar unas libritas de más, ¿usted me copia o no me copia? Bajar unas libritas, pues ahí. No, estoy muy feliz a lo que me está pidiendo. Me gusta esa, yo no. Ok, ¿usted cuál quiere? ¿Qué quiere usted para este año? La tranquilidad de los niños, la paz para los países. Ah, pero ya digamos, por ejemplo, mi camarógrafo va a ser papá, quiere ser papá, otra vez gente quiere ser mamá. Por acá, Boris quiere irse de viaje a las Bahamas. ¿Usted qué quiere? Yo quiero que se tengan las cosas. Eso es la cuestión de educación para el nivel de tercer piso de educación. Porque eso lo dice Pero póngase el almuerzo, póngase algo, pues. Con el almuerzo, por supuesto. ¿Sí o qué? Un cuy. Ya todo. Pero no es que quiero bajar de peso, usted me va a hacer subir de peso. No, eso no importa. La gente estaba preocupada por el hecho de que Correa se perenice en el poder, se quede en el poder para siempre, y entonces se planteó esta transitoria con el objeto de calmar los ánimos, de que las enmiendas pasen sin mayor problema. En febrero de 2014 se evidenció, se mostró que ya el presidente Rafael Correa no podía endosar su voto a quien sea que designe como candidatos a nivel nacional. Entonces ahí por primera vez Alianza País ve su liderazgo, su principal apelación a la legitimidad, que era ganamos en las urnas, siempre ganamos las elecciones, siempre somos más, etcétera, etcétera. Por primera vez ve ese fundamento de su legitimidad amenazado. Y lo atropellado que ha sido el proceso cuando Alianza País prepara a toda su fuerza de choque paralelamente de los asambleístas, los alternos. Por si alguno se echaba para atrás o cambiaba de manera de pensar, pues había quien lo reemplace y no le falle el voto. Esta duda que existe sobre el futuro electoral de Correa paraliza a la oposición. ¿Y a qué me refiero? Porque hay algunos actores en la oposición que estarían dispuestos a ser candidatos si Correa no se lanza. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Quiero un país transparente, que todos estén presentes, igualdad y libertad para elegir. Decidimos ser honestos, con valores muy bien puestos. Decidimos lo que puede suceder. Quiero patria inclusiva y transparente. Yo quiero patria que mi gente vea de frente. Aquí me quedo yo. Yo estoy aquí. ¿Cómo es el Ecuador que sueño? Un país muy bonito para vivir. ¿Cómo es el Ecuador que espero? Un país que podemos construir. Quiero un Ecuador sincero, un país para mis hijos, un futuro que podemos elegir. Más que simples ciudadanos, somos todos como hermanos, cada uno con poder de decisión. Somos un pueblo que se enciende, nuestro voto no se vende, decidimos el futuro del país. Quiero patria, inclusiva y transparente, quiero patria, que mi gente vea de frente, aquí me quedo yo. Yo estoy aquí, como es el Ecuador que sueño. Un país muy bonito para vivir. Como es el Ecuador que espero. Un país que podemos construir. Quiero un Ecuador sincero, un país para mis hijos, un futuro que podamos elegir. Check. Queremos a un pueblo en armonía, no a ratas de corbata que transmitan ira, que construyamos un futuro mano a mano, día a día. Este es un pacto ético, Ecuador, mi gente activa. Lealtad, libertad, amor, patria querida. Que nadie nos pise el poncho como una risa fingida. Que mi país no sufra más por sus mentiras. Que los sueños que tenemos no se pierdan, ponte en pilas. ¿Cómo es el Ecuador?